el tema de la pobreza, ¿no? La falta de empleo, la pobreza no solo en cuestiones económicas, sino la pobreza cultural, la pobreza en el capital simbólico, el incremento, por ejemplo, en esta pérdida de control, pérdida de valores, pérdida de límites en las generaciones venideras, ¿no? En las generaciones que son mucho más jóvenes, es también muy importante. Las redes sociales, que son un medio global, ¿no? Donde vemos constantemente ciclos de violencia simbólica que pasan desapercibidos y entonces los vamos socializando de una manera tal que de repente ya nos acostumbramos a ver, por ejemplo, en Facebook o Twitter, desapareció tal, se llevaron a tal, y entonces de repente nos vamos desensibilizando. La otra es, hay muchos, ¿no? Por donde podríamos empezar. Cuando dicen ¿qué le falta a Puebla para combatir la trata de personas? La verdad es que hay un montón de tips de autocuidado, ¿no? Se ha dirigido mucho la mirada hacia qué podemos hacer para cuidarnos y no ser víctimas de trata, pero definitivamente se ha hablado poco sobre el consumo. Entonces, si sigue habiendo un mercado que demanda servicios sexuales comerciales, difícilmente va a desaparecer la trata de personas, que si bien es cierto que no son la misma cosa en términos generales, digo, hay grupos de compañeras feministas, abolicionistas con una postura que me parece maravillosa también, que es toda prostitución es trata, pero también están estos grupos de otras compañeras feministas que dicen, bueno, no, hay que redignificar, que son las compañeras reglamentaristas, y dicen, bueno, el trabajo sexual debe ser eso, un trabajo digno, con un salario, con prestaciones, ¿no? Nuestra postura desde Antus es con enfoque de derechos humanos y entonces marchamos hacia allá, sin mirar el tema de la abolición o de la reglamentación. El tema es el mercado de consumo. Sí hay un mercado que consume servicios sexuales comerciales y la trata va ahí. La trata también está mandando elementos para suplir esta demanda o esta necesidad. Entonces, pues, lo que hacen es captar a más niñas. Digo, por ejemplo, Puebla es el principal estado en difusión de pornografía en donde participan niños, niñas y adolescentes, en primer lugar. Entonces, eso habla de que hay un mercado que consume servicios sexuales comerciales de niños, niños y adolescentes, lo cual es trata de personas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen para que Puebla sea este foco rojo? Bueno, son muchísimos y son diversos, ¿no? La falta de educación, y no hablamos de una cuestión escolarizada, ¿no? La falta de educación real, social, de empatía. Cuando digo de valores no tiene que ver únicamente con cuestiones religiosas o espirituales, sino de valores sociales que permitan una sana convivencia, el respeto de derechos humanos, la cuestión de contactar con el otro, de generar vínculos empáticos, de no tener estas relaciones tan asimétricas de poder, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, ¿cuáles son todos estos factores? Bueno, son muchísimos y todos van entretejiendo una red que genera un caldo de cultivo donde se gesta la trata de personas. La otra es que estamos en el centro y entonces nos volvemos una zona de origen de víctimas, de tránsito de víctimas y de destino, ¿no? Cabe señalar que, por ejemplo, Nueva York tiene el mayor índice de mujeres en situación de prostitución forzada originarias de Puebla, justo por esta cuestión de la facilidad con la que se trasladan las mujeres a Nueva York, ¿no? Tenemos un destino sin escalas, podría decirse, hacia allá. Y nuestra ubicación geográfica pues también ayuda a que Puebla sea uno de los principales estados con mayor índice de trata. Se ha hablado mucho justo también de esta colindancia, ¿no? Del famoso corredor Puebla-Tlaxcala, sobre todo que Tlaxcala se le conoce como la cuna del padrotismo, no diré de la trata, porque hay muchos estados que tienen el problema de la trata de personas muy fuerte, pero el tema del padrotismo es bien complicado, es otro rollo donde hay expertos buenazos que justo lo han estudiado y expertas, y el tema es que nuestra colindancia también suma al delito de trata de personas en nuestro estado, ¿no? Hay una diferencia en clase social, clase económica muy marcada, donde también tenemos comunidades sumamente marginales, ¿no? Puebla es de los principales estados con mayor pobreza en el mismo estado, ¿no? Y no necesariamente es en las comunidades rurales, sino en comunidades súper marginadas y marginales. Esta pregunta me encanta porque justo
se habla mucho de, bueno, es que la trata no tiene género, la trata de personas, cualquier persona puede ser víctima potencial del delito de trata de personas. Sí, totalmente cierto. La cuestión es que dejar de lado el número de víctimas de trata, mujeres, niñas y adolescentes, genera un sesgo en la investigación y también en la intervención, ¿no? En el combate de la trata de personas. La trata de personas no es un delito sin género, o sea, no es un delito neutral en cuanto al género. La trata de personas se ha dirigido justo a mujeres, niñas y adolescentes, precisamente porque los servicios sexuales comerciales son sumamente demandados, ¿no? Y en números, la principal finalidad de trata de personas es la explotación sexual forzada o la prostitución forzada. Entonces, bueno, esta es la principal finalidad de la trata de personas, es sumamente redituable, pues que decíamos que es el tercer negocio ilícito más redituable, solo después del tráfico de armas y tráfico de drogas. Y quienes más están siendo victimizadas por este delito son las mujeres. También es un tema muy polémico, hay muchas personas que dicen, oye, no, hay muchos hombres que son víctimas. Sí, totalmente. El tema es que no están apareciendo en la misma cantidad en las estadísticas. Y ese sería otro debate, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué los hombres no aparecen, bla, 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 pero entonces sería otro debate. Lo que sí podemos decir ahora es que ahora mismo en los números, no solo en diagnósticos nacionales, sino en diagnósticos internacionales como el de la UNODC, que acaba de ser publicado, ¿no? El de 2018, habla justo de que más del 70% de las víctimas en América Latina y en América del Norte son mujeres. Y un tercio del total de las víctimas, por eso el 26%, son niños, niñas y adolescentes, o sea, son menores de edad. Entonces nos damos cuenta de que el tema de la trata de personas no es neutral en cuanto al género, o sea, hay más mujeres siendo victimizadas por este delito, y la otra es que los niños, niñas y adolescentes son cada vez más vulnerables o están en condiciones mayores de vulnerabilidad para ser captados por las redes de la trata de personas. Si la pregunta es responder ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué la trata de personas en este momento tiene cara de mujer? Bueno, al menos por ejemplo en Puebla también el mayor índice de denuncias y de averiguaciones breves abiertas por el delito de trata han sido por mujeres, según el informe de la Comisión Intersecretarial. La verdad es que responde a un fenómeno que conocemos ya muy bien, ¿no? En temas de pues, la violencia machista, de un sistema heteropatriarcal, que una vez más no es que el enemigo sea el hombre, sino el sistema, ¿no? Hay un sistema de consumo que a los varones les permite consumir, porque también hay que decirlo, en estos diagnósticos también se estudia quién es el mercado que consume, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Y bueno, son varones. Y a quienes compran o a quienes consumen, pues a las mujeres. Entonces hablamos justo de un sistema que permea esta relación asimétrica de poder, desde el poder simbólico hasta el capital. Es decir, yo tengo el dinero que tú no tienes y tú tienes que vender tu cuerpo y yo voy a pagar por ese servicio. Entonces lo pago, ¿no? Y esto va generando el mismo círculo, va alimentando el mismo círculo de violencia patriarcal, ¿no? De violencia machista, de violencia simbólica, de dominación masculina. Entonces hay igual múltiples variables por las que pudiera tenderse que las mujeres sean mayormente victimizadas por este delito. Y bueno, también tiene que ver con que las mujeres, en términos generales, seguimos siendo más pobres, o seguimos teniendo menos ingresos que los varones, ¿no? Entonces también estamos hablando de una situación de vulnerabilidad económica. Si vives en una comunidad y tienes 8 hermanos, aunque digamos que estamos en el siglo XXI y que eso ya no se hace, por supuesto que se hace. Quien va a ir a la escuela van a ser los varones, porque ellos son cabeza de familia y van a sostener a esa familia, y pues las mujeres se van a casar y alguien las va a mantener a ellas, entonces ellas no van a la escuela. Terminan la primaria o la secundaria y hasta ahí. El tema de la escolarización también es importante y resulta que también les pega a las mujeres, ¿no? Entonces son como un cúmulo de situaciones de vulnerabilidad constante en las mujeres que parte justo de esta relación tan asimétrica de poder en la que nos hemos
desarrollado tanto hombres y mujeres. Entonces, al final, ¿qué sucede? Es la punta del iceberg. Lo que vemos es un tema de feminicidio, que es lo más visible, y decimos, bueno, ¿en qué momento se potencializó tanto? Y perdemos de foco la trata. La trata decimos, no, bueno, es que la trata es para todos, la trata, todas las personas pueden ser víctimas, sí, pero si decimos que más del 70% en América del Norte, no, en México es más del 86% de víctimas son mujeres, solo en México, y más del 80% son de origen nacional, o sea, no fueron traficadas. Entonces quiere decir que realmente las condiciones en las mujeres pues tienen una vulnerabilidad mayor que la de los varones, por lo tanto son más proclives a ser victimizadas por el delito de trata de personas. Y la verdad es que, como comentaba en un inicio, el montaje de los mitos sobre el amor romántico, de la dependencia emocional que se socializa en las menores desde que somos muy pequeñas, y en los varones también, ¿no? Esto de cómo manipular, cómo dominar, cómo no contactar con las emociones, o sea, estos roles y estos estereotipos diferenciados, pues lo que van generando es que las piezas del juego se muevan diferentes, y en un juego donde nosotras generalmente salimos perdiendo por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Muchas de estas mujeres tienen hijos e hijas y entonces también son sometidas ahora por el tema de la maternidad. Como puedes ver, son muchos elementos que tienen que ver con un sistema de poder hegemónico, que es un sistema, insisto, un sistema machista, un sistema neoliberal también, donde por todo se paga, a todo todo se puede comprar, ¿no? Y pues sí, patriarcal, ¿no? Ok.